cómo es que funcionan para las pantallas. Vamos a analizar un poquito con este principio. Igual, como si funciona cualquier capacitor tal cual, nosotros vamos a ver qué ocurre ahora de cómo funcionan las pantallas de tipo táctil. Vamos a analizar un poquito este principio. Y fíjense que conseguí los videos del fabricante del sensor de diésel, bueno, de combustible, incluso el de instalación y de cómo funciona ese sensor. Me pareció muy bueno. ¿Y por qué quiero decirles de ese tipo de sensores? Todos los automóviles de carreras, los camiones de pasajeros, los de masa, ¿cómo se llama? De Mercedes-Benz, utilizan ese tipo de sensores. Entonces, si se van a trabajar esa industria, sí, a mí me tocó un tiempo trabajar en otra industria que es de los GPS y estas cuestiones de gasolineros. Ahora sí que lo que se pelea allí mucho es el consumo de gasolina. Eso es un negociazo. Pero bueno, cierro el micro. Capacitance due to the influence of external objects. Roughly speaking, capacitive sensor comprises of electronic circuits that measure capacitance across electrodes, also known as antennas. When the Ahorita les voy a mostrar, ahorita que termine la presentación, dos capacitores, bueno, dos circuitos integrados, porque vieron que rápidamente mostró ahí dos circuitos integrados. Hay unos que es de la marca Qualcomm y unos de Microchip, que son sensores capacitivos. El de Microchip es para los teclados. Ya tiene un poco de tiempo ese sensor, pero bueno, tiene el mismo principio. Pero sí, porque se van a espantar, ah, caray, ¿a poco ya hay circuitos integrados? Sí, porque pues yo tengo mi sensor capacitivo y como lo mido, no voy a llegar ahí con mi multímetro a medir, ¿verdad? Pues no. Ahí se conectó Lalo, pero bueno, vamos viendo esta parte. capacitance changes, the circuit and the algorithm infer the presence of an external object. But exactly where is the capacitor and how does a human finger change the capacitance? A common model is that the electrode forms one plate of the capacitor and the grounded finger forms the other plate and changes the overall capacitance of the sensor. A ver, rápidamente. Fíjense que el, el dedo está funcionando como un electrodo. No sé si están viendo ahí en esta diapositiva. Entonces, el dedo, al funcionar como un electrodo, que técnicamente, bueno, pues sí, está conectado, estamos conectados a tierra, vamos a tener un valor de capacitancia que va a variar de acuerdo a la distancia. Por eso vienen aquí estas líneas, estas acotaciones, que cambian el valor de la capacitancia conforme yo presione esa superficie. Este cristal o esta pared bueno, principalmente es cristal, ese dieléctrico, que manejan, por ejemplo, en los celulares. Si yo lo presiono, esta distancia varía, por eso la ponen aquí en color rojo. Y eso es lo que está midiendo este tipo de The sensores. electrode forms one plate of the capacitor and the grounded finger forms the other plate and changes the overall capacitance of the sensor. But our experience is that user need not be electrically connected to the circuit or put their feet on the ground to operate the sensor. So grounded finger as a requirement for capacitive sensor is a misconception. So let's look at the physics on how a ungrounded object influence capacitance. When conductors are connected to the source, the electric field from the source pushes the charges out to the conductors. The positive charge and the negative charge are attractive, so they move to each other as close as possible. Charges on the same plates are repulsive, so they push each other away to the edges. As more charges join the plate, they build up electric field to oppose others from joining in. Eventually, the net force along the conductor is zero and the charges stay in equilibrium. This is when the plates have the same potential difference as the voltage source.
And the capacitance is defined as the ability to store charges on a per volt basis. When an external conductor is put nearby, it cuts into the electric field. The electric field polarizes the conductor and energy is transferred to the polarized charges. The polarized charges get energy from the plates and the plates now have a lower potential. If the source is still connected, more charges will join in the plates until the plate's potential is back again. The external object allows more charges to store in the plates and therefore it increases the capacitance. So even when the external object is not physically connected to any of the plates, it is still capable of influencing the capacitance. Any charge in the system is subject to attractive forces from the unlight charges and repulsive forces from the light charges. This complex tug of war happens to every single charge in the system. Based on this, a mathematical model can be developed to solve for the charge distribution which would satisfy the equilibrium condition as mentioned previously. The charge distribution shows the physics in the system and can be used to calculate the capacitance. For a coplanar capacitor, numerical solution shows that the capacitance increases when a third Perdón, plate is profesor, una placed pregunta. ¿Soy el nearby, único que está and the escuchando third la plate is presentación en indeed inglés? polarized ¿O es by una the electric configuración mía del field. celular? Two No plates sé. are required to detect a nearby object. Está en inglés la presentación. Ah, ok. Les pongo los subtítulos en inglés. Sí, porfa. Está. A ver, espérenme. Ay, pero pues ustedes saben inglés. Todavía al 100 no. Bueno, yo al menos al 100 no. Pero Ok. sí, ya más un poco, pero no al 100. Bueno, a ver, entonces vamos a regresarnos aquí donde empezó él a describir. Of external objects. Roughly speaking, capacitive sensor comprises of electronic circuits that measure capacitance across electrodes, also known as antennas. When the capacitance changes, the circuit and the algorithm infer the presence of an external object. But exactly where is the capacitor, and how does a human finger change the capacitance? A common model is that the electrode forms one plate of the capacitor, and the grounded finger forms the other plates and changes the overall capacitance of the sensor. But our experience is that users need not be electrically connected to the circuit or put their feet on the ground to operate the sensor. So grounded finger as a requirement for capacitive sensor is a misconception. So let's look at the physics on how an ungrounded object influences capacitance. When conductors are connected to the source, the electric field from the source pushes the charges out to the conductors. The positive charge and the negative charge are attractive, so they move to each other as close as possible. Charges on the same plates are repulsive, so they push each other away to the edges. As more charges join the plate, they build up electric field to oppose others from joining in. Eventually, the net force along the conductor is zero and the charges stay in equilibrium. This is when the plates have the same potential difference as the voltage source. And the capacitance is defined as the ability to store charges on a per volt basis. When an external conductor is put nearby, it cuts into the electric field. The electric field polarizes the conductor and energy is transferred to the polarized charges. The polarized charges get energy from the plates and the plates now have a lower potential. If the source is still connected, more charges will join in the plates until the plate's potential is back again. The external object allows more charges to store in the plates and therefore it increases the capacitance. So even when the external object is not physically connected to any of the plates, it is still capable of influencing the capacitance. Any charge in the system is subject to attractive forces from the unlight charges and repulsive forces from the light charges. This complex tug of war happens to every single charge in the system. Based on this, a mathematical model can be developed to solve for the charge distribution which would satisfy the equilibrium condition as mentioned previously. The charge distribution shows the physics in the system and can be used to calculate the capacitance.
For a coplanar capacitor, numerical solution shows that the capacitance increases when the third plate is placed nearby, and the third plate is indeed polarized by the electric field. Two plates are required to detect a nearby object. This dismisses the idea that CapSense uses one plate to detect the object's capacitance with respect to infinity. We can also do numerical experiments to study the effects of antenna's geometry on the sensitivity to external influence. For a human touching the antenna configurations as shown, the capacitance increased by 0.056 picofarad amounts to 30% increase. If the antennas are enlarged, they can pick up more influence. The capacitance change is more, and the percentage change is more too. So larger antennas are easier for the measuring circuits. If the distance between the antennas are shortened, the electric field are more confined. Although the capacitance is higher, the delta change is actually less and make it a less effective sensor. In most designs, one antenna is made as a touch focus point and the other integrated to the ground plane. Without special care, the ground plane can pick up the object's influence as well. So how can we increase the sensitivity of one plate and reduce the sensitivity of the other? One method is to make one antenna more accessible than the other. Another method is to control the size of the antenna and will be explained here. In a simulation of a finger 2 mm above a coplanar structure, the capacitance increased by 12%. When a human body is included in the calculation, the capacitance increased by 22%. The human body itself doubled the influence on the capacitance. The body by its huge surface area and the finger by its close proximity couple themselves to the antennas. If one of the plates is enlarged to provide good and constant coupling to the human body, then the finger approaching the smaller plate becomes the deciding factor for the change of capacitance. Using numerical simulation for the above configuration, we see capacitance change by more than 100%. If the finger approaches the big plate, it doesn't close the loop and the capacitance change is minimal. So by having a large ground plane, which is one of the antennas, the sensitivity automatically goes to the smaller antenna, which is meant to be the touch focus point. Even if the ground plane is made smaller and the touch antenna made bigger, the sensitivity still follows the smaller plates. The smaller antenna gets more sensitivity because of the higher percentage of change compared to the bigger antenna in the same configuration. But the smaller antenna do not necessarily get more absolute delta C than a bigger but less sensitive antenna in another configuration. So to enjoy higher sensitivity from a higher percentage change of a smaller antenna, the sensing IC must have a good signal-to-noise ratio to begin with. If a capacitive sensor is connected to the mains wiring, effectively, one of the plate's area is increased significantly. The absolute delta C and therefore the signal level is higher. The touch antenna, because of its relatively small area, will get all the sensitivity. The mains wire, because of its relatively big coupling area, will become insensitive. Without the inverse relationship, the mains wire will get a lot of false triggers. Thank you for watching and I hope you enjoy the video. Fíjense que esa parte de circuito integrado que él menciona al final, para la parte de áreas, sí es muy importante. Y hay circuitos integrados que incluso se veían en la parte inicial. Déjenles pongo aquí algunos circuitos integrados que manejan este tipo de tecnologías. Les pongo este circuito. Uno de ellos es este famosísimo. Está el QT300, que ese es de Quantum, que precisamente tiene este tipo de configuración. Este maneja un protocolo I cuadrada C. Y aquí
tengo un valor de capacitancia CS. ¿Se acuerdan que sí manejan dos placas? Y aquí yo tengo mi sensor. Este sensor, pues puede ser igual, un electrodo, una placa, algo que yo conecte. Y obviamente que, bueno, pues me dan cierto tipo de limitantes. Hay una relación, fíjense bien, de este valor de la capacitancia que yo coloque entre valga la expresión, entre los pines del sensor con el del electrodo. Va a haber una relación. Dependiendo de la relación de la capacitancia del electrodo junto con lo que yo coloque, que este va a ser un valor CS fijo, que yo lo voy a proponer, pues yo voy a tener allí una relación, en algunas ocasiones no del tipo lineal, pero sí de forma inversa. Lo que me interesaba era ver a ver si viene hasta acá la gráfica, de CS contra CX. Viene aquí para comunicarse con el Arduino. Pero a ver si está la gráfica. Estas son las que me interesan. Fíjense, esas son las relaciones que nosotros tenemos. Si utilizas un capacitor de 9 nanofaradios, tú vas a tener esta salida que técnicamente no es lineal, pero sí la podrías aproximar a algún polinomio tal vez de segundo grado. Parece como una ecuación cuadrática, ¿no? ¿Sí la ven? Y dependiendo de los valores de capacitancia que tú le des, vas a tener una relación. Esta es la relación CX contra el valor de la capacitancia que yo esté midiendo en mi electrodo. Ahora, esta relación, si se dan cuenta, son valores de capacitancia muy pequeños, son del orden de los nanofaradios. Igual acá. Aquí ya nos dan valores un poquito más grandes, de 43 nanofaradios, 200 nanofaradios, que podemos nosotros utilizar. Esta es la carga, la capacitancia que tú estás colocando y demás. Algunas variaciones que se pueden tener respecto a las lecturas con la temperatura, también eso es muy importante, son propiamente circuito integrado. Mándeme. Ya no se ve su pantalla. ¿Ya no se ve? No. A ver, permítame. Ahí está. Entonces, esa es la curva crítica. Este circuitito integrado es el QT300. Digamos que este es el básico. Puede tener a la salida, aquí me da un valor de la medición, pero me lo va a dar en protocolo SPI. Ese es un protocolo directamente que utiliza un microcontrolador. Ese es en forma serial, me va enviando la información. Cada determinado tiempo que yo le envíe una solicitud, me envía una lectura, un valor de medición. Digo, ese protocolo se analiza un poco más en microcontroladores, pero esa es la forma, ¿no? De cómo se utiliza. Y ese es un sensor que ya viene hecho. Nada más es por así que colóquese, cómprese y péguese. Este es otro sensor que es el CAP 1208. Este lo utilizan mucho para los LCDs. Ay, de veras tengo una pantalla LCD de color. Oh, por aquí le voy a echar a andar. Eso se utiliza, por ejemplo, para lo que son... Ay, ¿cómo se llaman estos? Para los números de las calculadoras. Teclado. Se me va Exactamente, se utiliza para los teclados de las, de tipo touch. Por ejemplo, aquí en el librito, a ver si está por acá. A ver. Hasta me trajo buenos recuerdos porque así me acuerdo que yo empecé a trabajar con estos. Y ya lo venden, miren. Esta es una matriz touch. Igual con sensores capacitivos. ¿Cuál es la diferencia con estos teclados
pues, mecánicos que pues es touch. Pero bueno, estos sensores utilizan, este sensor que viene aquí en la página de este libro donde maneja igual la instrumentación con Arduino, utiliza este integrado, es lo que yo dije, ¿a poco utiliza este integrado? Ya lo estuve revisando y sí, utiliza igual la capacitancia, hace una medición de la capacitancia, empleando ese circuito de microchip. Este, como les digo, el CAPS 1208 se utiliza para ese tipo de aplicaciones, para pantallas de tipo touch. Igual, requiere rangos de polarización. Creo que este maneja comunicación también SPI o maneja WARD. Comunica I cuadrada C. Bueno, es un tipo de SPI. Entonces, esa es la interfase de comunicación con un microcontrolador, con la comunicación I cuadrada C. Ese es un protocolo que nada más es de 2 hilos. Aquí en este datasheet ya te lo maneja Microchip. Aquí viene cómo se contactan. Igual pueden ser estos donde dice CS1, CS2, CS3 hasta CS8. Estos son electrodos, son plaquitas incluso de metal, lo que tú quieras. Incluso puedes hacer tú tu teclado, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, de estos teclados de música, que igual esas son de tipo touch. Utilizan estos integrados. Tú lo ves y dices, nah, puedes hacer una compuerta, ¿no? Entonces, no. Son sensores de tipo capacitivos. Hasta el final también nos dan esta curva de relación de la capacitancia con la ganancia que nosotros podemos tener o que estamos midiendo. Y también se le coloca una capacitancia, fíjense, hasta atrás viene la configuración. Aquí vienen todas las características en cuestión de la frecuencia que manejan, bueno, en este caso de transmisión. Vamos a ver ahorita en el caso de los infrarrojos, bueno, también hay sensores de nivel de infrarrojos y hay unos que son, acá está, miren, a ver, aquí maneja un poco la parte del protocolo, son compatibles con todos los PICs y hasta atrás tiene el circuito opcional. Aquí viene un poquito de la parte de la configuración, pero hasta atrás, hasta la mero atrás, vienen las curvas que me interesan. A ver, las di hace rato, ¿dónde están? ¿Dónde está la curva? Ya se me perdió. Esto igual. Ay, acá está, creo que es más adelante aquí. Aquí vienen los esquemáticos. Fíjense, aquí yo puedo utilizar con 3 pines, bueno, 2 pines. Este es para la comunicación y cuadrada C. Este es un mensaje, me imagino que es igual como para poner habilitar este circuito, un enable, un alert, un clock y datos. Es lo único que tú manejas en I cuadrada o en SPI, 2 pines. Una resistencia de 10 kilos, por lo general siempre esos pines de comunicación van en configuración de tipo pull-up. Y aquí, como yo les mencioné, pues puedes ponerle electrodos, lo que tú quieras. Y estos son los capacitores que les mencioné que utiliza punto 1 y un micro en serie. Bueno, pues quién sabe ahí. Hay unos cálculos que vienen más adelante, viene en la gráfica. Bueno, tendríamos que buscarla, pero bueno, aquí viene esa grafiquita igual como los que maneja el QT300. Entonces, ya son circuitos integrados para medir capacitancia. Por ejemplo, para este instrumento que tengo aquí, que es con un sensor capacitivo de diésel, por ejemplo, puede ser para combustible, podría utilizar este tipo de sensores. Miren, voy a buscar este videito, a ver si está por acá.
Ese es del electronivel. Incluso ya hasta lo había colocado. Porque me van a decir, ok, ya tengo mi sensor de nivel. Compro mi tubito. Ya compras tu tubito. Tú dices, ok, lo coloco dentro de mi carro. Ya lo vamos a ver cómo se instala. Ay, ese es el ultrasónico. Eso ahorita también lo vamos a ver. Entonces debe de ser este de acá. Tampoco no lo anoté. Keep my unit, please. A ver, vamos a ver. Es el último. Bueno, este es el video de la instalación. Déjense los coloco. Dejen busco el otro, Este está en español, no se preocupen, Omnicom Word. A ver. Pero sí quiero que veamos este sensor, el de combustible, para que veamos cómo trabaja. Sensor capacitivo. Yes. Give me a minute, please. Sensor de nivel. Ya lo había encontrado. Ah, acá está. Ok. Para que nosotros veamos a ver cómo funciona este tipo de sensores. Déjenle quito mi micro para que lo puedan escuchar. Hello, my name is Matthias. And I'm Stefan. Today we would like to demonstrate to you the capacitance measuring principle for level measurement and point level detection, and we would like to show you the advantages of the capacitance measuring principle. The capacitance measuring principle is based on the capacitance variation of a capacitor. How this works in detail, we would like to show you now in a small animation. When the capacitor is filled with a medium, the so-called dielectric, the capacitance is changing. This capacitance change is continuously measured by the integrated electronics. The larger the capacitance, the higher the level, and vice versa. And so, the capacitance value can be assigned to the corresponding level. It is important that the measured medium has always the same electrical properties, like for example the electrical conductivity. That the same change in level always leads to the same change in capacitance. That was the working principle for continuous level measurement. It also applies to point level detection with capacitance probes, where we just detect if the probe is covered or not, or a certain filling height of the level is reached or not. The advantages of this simple but proven measuring principle are extremely fast reaction time in the range of just a few milliseconds. That means that capacitance probes can be used in processes perfectly with their extremely fast level change. Another advantage, the measurement can be done over the entire length of the probe, from the tip of the probe up to the process connection. For decades, capacitance measurement has proven its effectiveness in applications with abrasive media or with media which creates heavy buildups, like this honey.
As you can see, even these heavy buildups don't affect the Vega cup. It detects reliable if the probe is covered or uncovered. Fast, robust and reliable even with heavy buildup. Capacitance measurement technology. Fin de los comerciales, ¿no? De estos señores. Pero bueno, fíjense cómo se instalan en los autos. A mí me tocó instalar esto en unos autos, en unos, precisamente de pasajeros alguna vez. Y está muy interesante ese proceso. Porque ahorita que estaba viendo de la instalación de estos sensores, igual te trae buenos recuerdos. Los voy a colocar. A ver, déjenme aquí. Tanque de combustible. Cuando el vehículo está listo para los trabajos previstos y se ha cumplido con todos los requisitos de seguridad, se recomienda drenar el tanque hasta su vaciado completo. Ante la dificultad para acceder a la parte superior del tanque, el tanque se debe desmontar. El depósito de combustible se desmonta obligatoriamente y se le aplica un tratamiento con vapor. El combustible se vierte desde el tanque en un depósito preparado previamente por el cliente o por los instaladores. La siguiente etapa es la revisión del tanque y la elección del lugar de ubicación del sensor. Asegúrese de que en el interior del tanque el equipamiento incorporado y los tabiques separadores no obstaculicen la instalación del sensor. Para los tanques con forma rectangular, le recomendamos que calcule el centro geométrico del tanque para la instalación del sensor. Esta ubicación permite reducir al mínimo el impacto e influencia de las vibraciones del nivel de combustible que se mide en el tanque. El orificio de la abertura para la instalación del sensor en el lugar seleccionado se perfora con una perforadora con punta de metal de un diámetro de 35 milímetros. La perforación se debe ejecutar cuidadosamente con un ligero ángulo de inclinación. Esto impedirá que caigan limillas y otros elementos en el tanque. En el proceso de perforación es necesario limpiar el tanque de las limillas y virutas acumuladas y concluir el trabajo de perforación del orificio. La última etapa de los trabajos preliminares con el tanque es la medición de la profundidad. La medición de la profundidad debe hacerse directamente en el lugar de la instalación del sensor. Respecto a la elección de la longitud del sensor para un tanque específico, es recomendable no olvidar que en la parte inferior del tanque de combustible se pueden acumular precipitados de combustible, de agua y de suciedad. El sensor no debe estar en contacto directo con el fondo del tanque. La compañía Omnicom recomienda dejar un espacio de unos 10-20 milímetros desde el corte del sensor hasta la parte inferior del fondo del tanque. El propio proceso de corte del sensor es sencillo. La selección de las herramientas para ello es bastante amplia. La herramienta más popular y más sencilla es la cegueta manual. Este método es más práctico, compacto y no requiere de electricidad. Después de cortar el sensor, en el propio lugar del corte se recomienda lijar cuidadosamente y limpiar las irregularidades y los salientes resultantes. El elemento obligatorio del sensor es la tapa casquillo aislante. Se instala después de cortar y limpiar el lugar del corte del sensor. Antes de la instalación del sensor, la tapa casquillo se debe rellenar aproximadamente de 1/4 con un sellante hermético de calidad, resistente al aceite y la gasolina. Esto protege la varilla de la sonda de medición del sensor de la contaminación con el agua y la suciedad. Para conectar Acuérdense que va una varilla en medio. Por eso le ponen ahí esa parte, esa como la minilla. Pero se dan cuenta que nada más es colocar un tubo, un tubito de aluminio y colocarlo dentro de un tanque de combustible. Ahora, la electrónica, aquí es lo importante, porque el que hace toda la parte de medición, una parte lo hace, ahora sí que el tubo, que se va llenando de diésel, pero el que hace la electrónica es el circuito integrado, él es el que hace la medición. Son los que yo les mostré, son el QT de estos de Qualcomm o los de Microchip. Entonces, realmente esa es la parte interesante. Ahorita vamos a ver cómo funciona ese tipo de dispositivos. Bueno, les dejo aquí el video para que lo sigan. el sensor a la computadora y realizar la configuración se utiliza el dispositivo de configuración universal, DCU. El kit del DCU incluye un juego de cables,
que se puede necesitar para trabajar con el equipo de Omnicom. El sensor se configura a través del programa LLS Monitor, que se puede descargar de forma gratuita desde el sitio web www.omnicomonline.com. En este programa usted puede conocer el tipo de dispositivo y la versión de firmware instalado. Se puede establecer el régimen de salida o entrada de los datos. El régimen no hay salida se utiliza con las terminales de Omnicom y con la mayoría de las terminales de los otros fabricantes. En este régimen, el sensor suministra datos solo en calidad de respuesta a la solicitud de la terminal. En el régimen binario y en el régimen de texto, los datos se suministran de forma automática con un intervalo especificado que se puede configurar en el punto, intervalo de salida de datos. La siguiente configuración, dirección de red, es importante para cada sensor. Si a la terminal se le conecta solamente un sensor, entonces es necesario establecer la dirección número 1. Si se conecta varios sensores, entonces las direcciones de red deben diferenciarse y estar de una manera ordenada, 1, 2, 3, 4. En el caso de que el sensor de Omnicom se integre con el sistema de sensores de otros fabricantes, se podría requerir de la configuración de la velocidad de intercambio, de la configuración nominal ejecutada para las terminales de Omnicom 19.200 bits por segundo. Es posible que se requiera cambiar la configuración de la discreción. Usted puede establecer tanto su valor máximo como su valor mínimo. Eso se ejecuta a través de la configuración de la lectura máxima y la lectura mínima. Configuración del filtrado. El filtrado es el suavizado automático de la fluctuación o vibración del nivel de combustible. Una parte importante. Fíjense que pues ahora sí que los automóviles, los autobuses, pues van en movimiento. ¿Y qué le ocurre al combustible ahora sí que dentro del contenedor, si el automóvil está en movimiento? ¿Qué creen que le ocurre? Pues también va fluctuando, ¿no? Va en movimiento, bueno, de cierta manera una forma turbulenta el líquido en la parte interior. A eso se refiere con esa parte de filtrado, que más o menos se promedian o se obtienen valores promedios y casi siempre bueno, este tipo de sensores se utiliza con un acelerómetro para medir el grado de inclinación de tu tanque de combustible. Si el tanque de combustible está muy inclinado, pues debe de haber allí un factor pues, que te permita medir también qué tanto está inclinado el tanque de combustible, para que no te otorgue una medición errónea. Le recomendamos desactivarlo solamente en el caso de los depósitos estacionarios o fijos. Para los vehículos de motor, le recomendamos seleccionar uno de los valores. Si el transporte funciona en condiciones difíciles o hostiles, en los campos, las minas, las carreteras, se recomienda habilitar de manera adicional el régimen de condiciones difíciles. A continuación, pulse el botón Configuraciones de LLS para establecer los valores lleno-vacío. Calibración del sensor, configuración de los parámetros lleno-vacío. Una de las opciones de configuración lleno-vacío llene la parte de medición del sensor de combustible en la cual el sensor está instalado para su explotación. La otra opción consiste en sumergir el sensor en el tubo de calibración lleno de combustible. Después que se llene la parte de medición del sensor con combustible, es necesario esperar a que se logre la estabilización del nivel de combustible en el programa LLS Monitor y en la sección de configuración del sensor para hacer clic en el botón lleno. La nueva configuración se guardará en la memoria del sensor. Luego, desde la parte de medición se drena el combustible. No olvide que, durante la ejecución de esta operación, debe abrir los orificios de ventilación del sensor. En el programa LLS Monitor, hay que esperar que se logre la estabilización del nivel de combustible y luego, en la sección de configuración del sensor, hacer clic en el botón vacío. La nueva configuración se guardará en la memoria del sensor y con ello, la configuración vacío-lleno habrá concluido. El sensor está listo para la instalación. La última comprobación se ejecuta para asegurarse
de que se ha seleccionado de manera correcta la longitud y el marco de los agujeros para los tornillos de fijación. En el juego de accesorios, junto con el sensor, se incluyen los tornillos autorrosca y los necesario por una cara lubricante. El sensor con la junta colocada se instala en el tanque y se fija mediante el método seleccionado. Omnicom recomienda el uso de remaches para los tanques con tornillos autorrosca. El sensor está instalado en el tanque de combustible y ya listo para el trabajo. Ahora viene la etapa más ruda. ¿Por qué? Porque viene la etapa de calibración. Fíjense que, por ejemplo, recuerdan que el modelo de pues tenía una cosa logarítmica, ¿no? Y una cosa que dependía de quién. Pues obviamente que depende del tipo de fluido, en este caso de líquido que estemos aquí teniendo. Entonces, para calibrarlo, pues no va a ser nada sencillo, se tiene que hacer. El siguiente paso es la calibración del tanque. Es importante entender que los sensores de Omnicom miden el nivel de combustible y no el volumen. Para lograr vincular las lecturas del sensor con el volumen específico en el tanque de combustible, es necesario llevar a cabo la calibración. Nosotros recomendamos realizar no menos de 20 procesos de vertimiento, pero si el tanque es de una forma compleja, entonces resulta recomendable realizar más vertimientos. El recálculo del nivel en el volumen de combustible se realiza mediante las tablas de calibración del programa analítico, por ejemplo en el Omnicom Online. La calibración influye de manera considerable en la calidad de los cálculos del nivel en el volumen, y mientras más vertimientos se ejecuten, más precisos serán los cálculos. Antes de comenzar la calibración, se debe calibrar la estación de vertimientos. Para ello, se debe vaciar o drenar a través de la estación de vertimientos de conformidad con las instrucciones. Las lecturas solo después de lograr la estabilización del nivel en el programa de LLS Monitor. Después de la fijación de los nuevos valores, hay que pulsar la tecla Enter y se... Esto para que vean si es mucha talacha, pero se tiene que hacer cada vez de que se instala un nuevo dispositivo de sensor de diésel. Ahora, estos tienen la ventaja de que, por ejemplo, te van a dar mejor precisión del contenido o del volumen de tus líquidos, en este caso de tu gasolina o de tu combustible, que los sensores de flotador, o sea, 1000 veces más este sensor capacitivo. Pero sí se necesitan calibrar y esos tienen que ser de forma manual. Por eso les digo, no, pues me trajo varios recuerdos. La línea, la que baja a Acapulco es ¿cómo se llama? La ADO, una empresa que estuve elaborando, instalaba los sistemas de rastreo satelital e instalaban estos sensores. Se agregará una nueva fila con un nuevo volumen de combustible. Si se utiliza la función de sincronización, la tecla F4 habilita el régimen, mientras que la tecla F5 lo deshabilita. Las lecturas del nivel de combustible del sensor se sincronizarán con la tabla de forma automática. Cuando el tanque está lleno, si las lecturas del sensor de nivel de combustible no corresponden a su máxima configuración, esto es normal. En este caso, se recomienda agregar manualmente una fila en la tabla y aumentar la cantidad de combustible en la misma en 1 litro, en comparación con la línea anterior, e indicar las lecturas del sensor como la máxima, con el valor igual a 40.095. Después de la calibración, solo es necesario poner el sello. Con ello, la instalación del sensor se da por terminada. Y me vuelve a dar risa que su nivel de protección solo es un sello mecánico. Pero bueno, está bien, está muy bien este tipo de sensores. Créanme lo que es. Esto es lo que se utiliza en la industria. En la industria automotriz, el sensor capacitivo es ahora sí que uno de los reyes que se utilizan. Está el otro que es medición con ultrasónico, que esa parte de medición también se utiliza bastante. Eso se utiliza más en tanques de almacenamiento. No sé si han visto lo que es esa parte de los sensores ultrasónicos. Creo que ayer lo empecé a mencionar, ¿no?
¿Cómo ven esta parte, chavos? Yo sí he trabajado con el ultrasónico. El ultrasónico. Sí se sabía en esta medición del nivel con los sensores capacitivos. No, yo ni los conocía. Fíjense que pueden incluso a ustedes hacer su propio modelo. Es lo que le comentaba un chavo. Me decía, oiga, maestro, ¿qué hago? Y le dije, pues haz un sensor y ya. Le digo, pues ahí, una tesis de algo y nada más es cuestión de calibrarlo. Y me comentó que pues que le recomendaba, ya pues le recomendé varios tipos de sensores. Le dije, pues puedes incluso implementar un sensor de este tipo, de tipo capacitivo, para líquido. Fíjense que ese ha sido un buen proyecto. Incluso pueden hasta generar allí un, este, un plan de negocio. Hay sensores de flama, sensores de gas, ¿sí? Y bueno, pues los sensores capacitivos, como ya les dije, están ahora sí que a la orden de todo, ¿no? Miren, esto es lo que estamos viendo nosotros del flotador. Aquí está midiendo el nivel de agua. Ese es igual con un reóstato, ¿no? Bueno, con un potenciómetro. Ahí va midiendo. Y este es el que estábamos diciendo nosotros ayer, que son estos sensores ultrasónicos. Este modelito, el HCSR04. Bueno, este funciona enviando precisamente una señal ultrasónica de 40 kilohertz, se envía una portadora y lo que hace es que mide cuánto tarda en la señal en regresar desde que tú la envías hasta que tú la regresas, o sea, tú la recibes de nuevo. Entonces vas a tener un emisor y vas a tener un receptor. Este tipo de sensores de tipo ultrasónico, se utilizan mucho para la parte de niveles, entonces sí es muy utilizado. Hay unos que, por ejemplo, sensores que tienen mayor distancia, obviamente que tienen ahí un cono un poco más pronunciado. Este pues es el que vienen de juguete, ¿no? El HCR04. Y hay unas formulitas que se deben de emplear. Ahí se utiliza como parámetro también la velocidad del sonido a través del aire, que por ejemplo a presión y temperatura normales, que se llaman TPN, son 343 metros por segundo. Bueno, con esta formulita y sabiendo que has recorrido 2 veces, se puede calcular esta distancia. Ya había hecho esta simulación en el Proteus, ahorita se las comparto. Pero dejen checo esta.
principio de time of flight. Funciona el principio de time of flight. El impulso de radar o el ultrasonido se emiten desde un emisor, se reflejan en la superficie del producto de proceso y parte de la señal es devuelta a un receptor. Por la duración del tiempo de retorno, en inglés time of flight, se determina la distancia entre el emisor y la superficie. Teniendo en cuenta la altura del depósito, se puede calcular el nivel de llenado. La medición del nivel mediante un radar es la solución preferida para líquidos en condiciones extremas de trabajo, así como en el caso de gases licuados y agresivos. Gracias a sus condiciones físicas, las ondas electromagnéticas son casi independientes de las fases gaseosas por encima del medio, de las variaciones de la densidad, temperatura y de los ruidos de llenado. Gracias a que las ondas van guiadas, el estado de la superficie del medio desempeña un papel secundario en el caso de level flex. El ProSonic, como versión compacta y como una variante diseñada de forma independiente, funciona con impulsos ultrasónicos que se reflejan en la superficie del medio y utilizan el aire como medio de transmisión. La medición ultrasónica es un principio de medida robusto y fiable, incluso en el caso de aplicaciones con superficies turbulentas. Condensación ProSonic muestra una virtud especial. La membrana del sensor se limpia sola, sin tocarla, y de esta forma previene la formación de sedimentos a lo largo del proceso. Esto reduce la necesidad de mantenimiento y aumenta la disponibilidad del punto de medición. Si se elige como primera opción la técnica de medición de radar, los aparatos de radar le ofrecen ventajas gracias a su frecuencia de emisión de 6 GHz. Los impulsos de emisión con una gran longitud de onda son en este caso menos sensibles a estas interferencias. Los sensores de Arduino, debido a que no solo es capaz de detectar objetos como el sensor PIR o el sensor infrarrojo, sino que también es capaz de detectar la distancia en la que este objeto se encuentra con una elevada precisión. A diferencia de los sensores infrarrojos, este no se ve afectado por los colores negros o la luz solar, aunque acústicamente los materiales suaves como las telas o el algodón son difíciles de detectar. El margen de detección es de 2 centímetros hasta 400 centímetros, con un ángulo de 30 grados, pero siempre recordemos que el ángulo de medición preciso es menor a 15 grados. Tenemos dos tipos de estos sensores ultrasónicos, los que vienen con 3 pines y el que tenemos de ejemplo ahora, que es el de 4 pines y el que estamos explicando hoy. El primer pin es el clásico GND, masa, tierra, negativo o como prefieran llamarlo. El segundo pin es hecho, es el que envía información para poder leerla con Arduino. El tercer pin, trig, envía información desde el Arduino al sensor para poder controlar. El último pin es PCC, que al igual que GND sirve para alimentar al sensor y este funciona con 5 voltios. Pero como dije en este tutorial, que si no lo vieron se los recomiendo, muchos de los sensores tienen este sensor, es prácticamente un altavoz y un micrófono. Básicamente para funcionar lo que hace es emitir un sonido y contar cuánto tiempo tarda este en regresar, para lo cual usa la acústica, que considera al sonido como una vibración, que se propaga generalmente por el aire a una velocidad de 343 metros por segundo, en una temperatura, humedad y presión estándar, que serían más o menos 20 grados de temperatura, 50% de humedad y una presión atmosférica a nivel del mar. Cuando estas condiciones no se cumplen, la velocidad del sonido varía levemente, pero el impacto causado en el sensor es mínimo, por lo que prácticamente podremos usarlo en cualquier lado. Para poder usarlo, como siempre, como cualquier otro sensor, lo primero es alimentarlo. GND a GND, VCC a 5 voltios y los otros dos pines, hecho y trig, los podemos conectar a cualquier pin analógico o digital del Arduino. En este caso usaré el pin 12 para trig y el 13 para hecho. Bueno, empecemos. Que como dije será el pin 12. Pues técnicamente ese es el
principio, ¿no? Pues, si se dan cuenta, pues no está así que dijeras, wow, ¿no? Que está muy complicado. Simplemente nada más es tener en consideración este tipo de cuestiones. Así como lo dice esta parte, que obviamente que esa señal ultrasónica es de 40 kilohertz. Son pulsos que se envían a esa frecuencia a partir del pin del eco. Entonces, ahí se envía esa señal y se reciben así que valga la expresión, en el receptor. Yo he probado hasta como por un ángulo como de 20 grados ya deja de funcionar. Bueno, a mi experiencia personal, no sé ustedes, bueno, si alguno ya lo ha probado. Y bueno, pues igual se sirve para detectar objetos, saber la distancia que hay con ese objeto. Y se utiliza mucho con otro tipo de sensores. Por ejemplo, se puede utilizar para evitar obstáculos en alguna pista de estas de competición de los siguelíneas. Hay algunos que utilizan junto con una colección de infrarrojos para seguir una línea en un solo color. Y si hay un obstáculo, pues lo detecta y puede buscar incluso decidir sobre una trayectoria. Es lo que yo les mencionaba. Se envía un pin, se envía esta señal a esa frecuencia de 40 kilohertz. Esos 8 pulsos cuadrados a esa frecuencia de 40 kilos. Entonces, el pin de eco lo envía y el de recepción, pues, lo recibe. Se calcula la velocidad de esta forma. Pues velocidad de la relación entre quién, distancia sobre tiempo, ¿no? Eso es de la física. Por lo tanto, pues la distancia es velocidad por tiempo. Ahora, nosotros sabemos que pues esto es sonido, aunque sea una frecuencia de 40 kilos, pues ese sonido pues va a tener una velocidad de 343 metros sobre segundos, pero como es ahora sí que ida y vuelta, pues por eso se pone 2 veces la distancia de que se envía y se rebota o se refleja y llega. Por lo tanto, bueno, pues 343 se divide entre 2 y entonces vamos a tener 171.5 metros sobre segundo por el tiempo. Pasamos todo a centímetros y obviamente que, bueno, pues vamos a tener en cuenta que el tiempo que se va a medir pues va a ser en consideración de microsegundos. Y técnicamente lo que tengo que meter es esta formulita en el Arduino. Calcular la distancia, que es de 0.0175. Fíjense que aquí para distancias mayores a medio metro ya, como que, pues sí truena. Hay otro sensor más poderoso de estos, creo que también es de la misma familia. Bueno, vamos a ver esta simulación en el Proteus. Dejen abro mi Proteus y les pongo el programa. ¿Ya se durmieron? No, déjenos un proyecto. No. No, falta poquito. No le queda el proyecto. Aquí andamos. Ah, bueno. Ok, bueno, déjense, les pongo la presentación. Yo sé que son muchos videos y uno así, no manches, pues ya mejor queda en clase los videos, pero créanme lo que luego me pongo a buscar esta información y digo, no, pues sí, sí suena bastante interesante alguna información y algunas pues es ya cuestiones de cómo lo presentemos, ¿no? Les digo que yo trabajé en esta parte de la instalación de esos sensores capacitivos, por eso les digo que eso me trae varios recuerdos. ¿Saben cómo se roban el combustible los choferes? ¿Cómo, profesor? No me lo van a creer. Eso de plano, ellos sí retan a la muerte. En la parte de abajo de los tanques de combustible, ahí en esos contenedores, ahora sí que tanques, esos tambos cuadrados o rectangulares,
hasta abajo hay una llavecita que se llama purga. En la purga, pues es donde tú limpias pues, tu tanque. Ahí es donde se acumula la grasita, el agua, la suciedad, pues no sé, ¿no? Del tanque, pues de la gasolina, pues ahí mismo se va quemando, se generan vapores y pues se llena de grasa, se llena así de suciedad. Me van a creer que estos cuates de estas empresas que ya les cité, colocan una cubeta en la parte de abajo del tanque y abren la purga. La abren así, chorrito por chorrito, gota por gota, hasta que se llena la cubeta. 20 litros, 30 litros. No sé, ya la siguiente parada, porque pues también ellos no pueden hacer paradas en cualquier lugar, más o menos le miden, y van leyendo ahí, van sacando ahí el combustible. Y así se lo roban. Híjoles, o sea, es toda la industria, esto de los combustibles. ¿Por qué creen que, que están enojados mucha gente de los gobiernos pasados que están viendo estos business del combustible, de los energéticos? O por ejemplo, el tanque estacionario. ¿Quién de ustedes tiene tanque estacionario en su casa? No de los tanques bueno, de gas, obviamente, sino de los que son contenedores de ¿cuánto? De 400 litros, 300. ¿Nadie tiene tanque estacionario? Yo no. ¿Saben cómo lo hacen para robar? Fíjense que, por ejemplo, en los tanques estacionarios, esos de las casas, por lo general, cuando ya no tienen presión suficiente o te restan pocos litros, no sé, que te queden unos 20, 10 litros en ese tipo de tanques, pues es muy poco. Ya no tienes la presión, más si la casa es grande de 2 pisos, ya no llega con la misma presión el gas hasta la cocina de abajo. Entonces, cuando te van a surtir, hacen el siguiente truco. Colocan la manguera donde está tu tanque estacionario, ponen la bomba en reversa, te succionan tus 10 o 20 litros y después la ponen para que te vuelva a enviar de nuevo el gas licuado. Como ya no tiene presión 20 litros, pues nunca va a bajar. Entonces, primero te succionan tus 20 litros y después te los vuelven a vender. Genial, ¿no? Imagínate que le toque a unos de estos. Ah, eso es poco. O sea, te das cuenta de los business que hacen, ¿no? Y así, en domicilio te roban 10, 20 litros. Pues ya al final, pues todo eso es merma y eso pues es para ellos. Y como ponen la bomba en reversa, me acuerdo que yo hice un programa que estaba también, porque también ya, pues ya no se, ya se sabían cómo eran estas mañas, ¿no? Que te bloqueaba la bomba si tú la ponías en reversa. Y tú tenías que hablar a la central para que te desbloquearan la bomba, ¿no? Y ya te la enviaban por un comando en GSM. Pero pues, ¿por qué hacían eso? Pues porque ya se era el negocio, ¿no? Imagínate, era casi 1 millón de pesos que se perdían por ese tipo de robo hormiga. El combustible. Híjole, ese es un negociazo. Hay sensores de diésel que se colocan en los anillos. Me tocó a mí hablar con unos cuates que se dedican a esta parte. Ahorita déjenles pongo si están esos sensores. Sensores de anillo para despachador de diésel. De gasolina, que son los que se utilizan. No, hombre, es que son unos ratas
toda esta gente que se dedica a la venta de combustibles, gasolina. A ver si está por acá. No, está el sensor de anillo, está el sensor. Acá está. Esta cosita. Se los voy a poner rápido, ¿no? Yo ahorita les pongo el programa. Pues miren lo que tuvieron que hacer para que vieran cuántos litros. Esta parte de aquí que viene en el despachador, a ver si lo ven, que trae aquí la pistola del combustible. No sé si se dan cuenta que trae como un anillo aquí cuadrado. ¿Sí lo ves, Jacob? ¿Julio? Sí. Sí, profe. Ese anillo te mide la cantidad de flujo, te está midiendo, es igual a través de, es un sensor electromagnético a través de campo, y te va midiendo cuántos litros te están despachando de gasolina. Para que tú sepas cuánto está entrando directamente a tu despachador. O sea, ya ni confío en la lectura de las bombas. ¿Se dan cuenta hasta qué grado llegó la ratería en México de este tipo de cosas? O sea, es mente criminal. En serio. O sea, cuando me decían, oiga, bueno, usted que sabe un poco de esta parte de control de diésel y de cuestiones de este tipo, ¿no? Y yo le dije, bueno, depende desde qué punto quieras robar. Si lo quieres robar en el viaje, si lo quieres robar cuando te están despachando, si lo quieres robar pues con facturas falsas, no, o sea, es un mundo. Esto igual de las energías renovables es otro businessote igual. Digo, no es de que esté a favor de todas las cosas que haga el presidente, pero pues sí tiene razón de que pues sí ha sido un robo, saqueo, pero pues brutal. Y solamente estando en la industria, viendo las cosas en la ingeniería, les comento, digo, ¿cómo se robaron 500,000 de litros de turbocina? Es increíble, o sea, lo mismo dijo el Andrés Manuel, no tenían llenadera, pero bueno, no estoy haciendo promoción a ningún partido político, pero bueno, igual, utiliza el pin el 13 y el 12, utiliza estas variables de tipo long, es inicio y final. Y esta que es time, aquí me va a medir el tiempo, fíjense bien. Y voy a utilizar una variable que se llama distancia. Esa es una variable de tipo flotante. Igual, inicio aquí el puerto serie. El pin eco, nosotros dijimos que iba a ser entrada. Sí, entrada, bueno, sí, entrada. El trigger, salida. Voy a definirlos al revés, ¿no? Pero bueno. Entonces, fíjense bien, esto es lo que nosotros vamos a tener en nuestro loop. Digo que el trigger lo ponga en alto y que se espere 15 microsegundos. Y después lo pongo en bajo. Simplemente digamos que da un pulso de prueba. Esto va para mi sensor, ¿no? Envíen un pequeño pulso. Si ustedes recuerdan aquí cómo está el dibujito. Ay, ¿dónde está? Este pequeño pulso de inicio. Aquí, bueno, es una señal de 10 microsegundos. Aquí le enviamos 15. Y ya después, ese es el pulsito que nosotros con el que vamos a habilitar, ¿no? Eso lo envía la parte del trigger. Ese es el pin que nosotros enviamos. Esa es una duración de 15 micros. Lo pone en alto, 15 microsegundos, o 10, podemos ponerle 15 o 10. Y bueno, de aquí me va a generar la señal de eco. Al rato que les pregunten, oigan, ¿y qué aprendieron en instrumentación?
Mil cosas de cómo sacar al país, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo robarnos el gas? robar el gas, cómo robar gasolina, cómo tener vigilado a la gente, ¿no? Bueno, aquí con el eco, aquí me va a enviar una señal de aquí, cuando yo le envíe ese pulso, me va a generar esos 40 kilohertz, esa frecuencia, y yo le digo que empiece a contar con esta función con while digital read, es decir, va a leer el pin eco. Yo envío ese pulso, me empieza a activar esos 40 kilohertz. Inicialmente, bueno, esto va a estar en bajo, empieza a realizar el conteo y después va a contar cuando llegó, es decir, cuando recibe una señal en alto. Si volvemos a nuestra figurita, ocurre eso. Originalmente esto está en bajo, se envía esto, este pulso, digamos, eso lo va a generar aquí mi emisor, y cuando lo recibe, bueno, pues es la señal que nosotros vamos a medir. Eso nos va a dar aquí este ancho, qué tanto dura este ancho de ese pulso, nos va a indicar la distancia a la cual está nuestro objeto. ¿Ya se fue a dormir, Sandra? No, ¿verdad? No, aquí estoy, profe. Ok. Bueno, entonces fíjense bien, el tiempo va a ser, cuando ya leí mi pulso en alto, después de que pasó ese tiempo, y vamos nosotros a cuantificar eso con la variable tiempo, que va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. Si el tiempo es mayor a 25,000 microsegundos, bueno, pues esto lo va a inicializar en 0. Y luego, fíjense bien, vamos a utilizar la formulita de la velocidad del sonido. Ese 0.01715. Acuérdense que estos son centímetros entre microsegundos. Entonces, el tiempo, aquí lo estoy midiendo en microsegundos, lo multiplico por esta cantidad que tiene centímetros sobre microsegundos, pues al final la distancia me la va a dar en centímetros. Y ya, eso es todo lo que hace este programa. Envía un pulso en alto, se espera que lo reciba, mide cuánto tiempo duró ese pulso, bueno, cuánto dura ese ancho de pulso que me está indicando la duración, y se regresa. Bueno, vamos a verlo esto en Proteus. Híjole. Ya después tendré que borrar todas las grabaciones de las clases, ¿sí no? Ok. Me van a demandar de un montón de empresas. Oiga, están revelando nuestros secretos de robo. Compilamos No las revele. Ya las No reveló. las borre. Bueno, más bien revélelas, pero no borre las clases. No le pasa nada. Ah, bueno. Usted confíe en neta. En una empresa de instalaciones, igual hay un edificio. No, hombre, otro robo hormiga a la CFE, pero bueno, ahí está. Bueno, fíjense bien. Ya lo cargué aquí en mi Arduino, estoy aquí en el monitor serial. Aquí, este sensor es el HCCR04. Voy modificando la distancia y aquí ya la puedo observar en la hiperterminal. Vamos a meterle al audio esta cosa, a ver si mañana. Mañana vemos el sensor, el PIR, que también es un sensor de presencia. Y vamos a empezar a hablar de lo que son los sistemas GPS. El sensor PIR. También los infrarrojos, pero bueno. Esa sería nuestra simulación para este sensor ultrasónico. Ok, chavos. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario.